Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a la segunda parte sobre el tema candente de la migración. Si usted entra por primera vez, le sugiero parar este video y abrir la primera parte. Encontrará la miniatura al final de este video. En una entrevista realizada a la ya fallecida doctora Ikram Antaki, una de las mujeres más cultas e inteligentes con relación a la situación cultural mundial, mencionó en esa charla que a lo largo del tiempo se van formando agrupaciones humanas con poco grado de avance cultural y se van asentando alrededor de territorios o países más avanzados en todos los sentidos. Según la doctora Antaki, y de acuerdo a los registros históricos, estos grupos menos agraciados se reproducen con gran rapidez, se multiplican muy rápido y terminan por introducirse, ya sea por invasiones violentas, como ocurrió con las culturas bárbaras en Roma, o de manera humanitaria, como ocurre actualmente, no sé, por ejemplo, en Nueva York y en otros muchos estados o naciones. Pero suceso que podría colapsar o eliminar al pueblo más avanzado. Si la doctora Ikram Antaki tiene razón, deberemos preguntarnos si acaso algunas naciones se hallan en peligro de ser colapsadas, ya sea ahora o en un futuro cercano. Pues bueno, varias naciones y estados están anunciando de manera pública ese temor. Lo están diciendo sus propios gobernantes y sus propios ciudadanos. Bien, pues el libro azul plantea un posible escenario bastante crudo. Nos dice el libro azul que no se puede lograr una sociedad tan ideal cuando los débiles o malvados están a la expectativa para aprovecharse de modo injusto e impío de los que son motivados fundamentalmente por la devoción al servicio de la verdad, la belleza y la bondad. En esta situación, un solo proceder resulta práctico. Los seguidores de la regla de oro pueden establecer una sociedad progresiva en la cual vivan de acuerdo con sus ideales, al mismo tiempo que mantengan una defensa adecuada contra sus semejantes sumidos en la ignorancia, quienes quizá pretendan explotar sus predilecciones pacíficas o bien destrozar su civilización en avance. Nunca puede sobrevivir el idealismo en un planeta evolutivo si los idealistas de cada generación se permiten ser exterminados a manos de las órdenes más viles de la humanidad. Pues son palabras bastante fuertes, ¿no cree? Sé que muchos se pueden sentir ofendidos. Me parece que lo más prudente es preguntarnos hasta dónde las migraciones que se están dando en estos tiempos colapsarán a las naciones de acogida. Por ejemplo, Suecia, que es un caso muy marcado actualmente. O por el contrario, como lo plantean algunos, que estas migraciones podrían beneficiarles, por ejemplo, por la mano de obra barata, o quizá también a países cuya densidad de población es peligrosamente baja, que suele ocurrir entre las naciones europeas, y se podrían beneficiar por la llegada de emigrantes jóvenes de otras naciones. Pues es probable, ¿por qué no? Es algo que cada nación tiene que reflexionar de manera muy seria y yo creo que urgente. Uno de los grandes lastres de cualquier civilización es la miseria. No solamente en un sentido económico, sino cultural. Ambas van de la mano. La pregunta que estamos obligados a formularnos es ¿por qué una nación ha caído en esa miseria y otras no? ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Por qué una nación tolera gobernantes viles e ignorantes?
¿Por qué existen territorios con tanta riqueza material y natural, pero que viven en condiciones de miseria cultural? Países llenos de riquezas minerales y vegetales, por ejemplo, oro, plata, petróleo y enormes terrenos fértiles, pero sus habitantes viven en la pobreza. Me parece simple. En estos países existe una incapacidad, no solamente de los gobernantes, sino de sus ciudadanos. La corrupción es uno de los más grandes flagelos, pero hablamos de una corrupción generalizada, desde un ciudadano de la calle común y corriente, desde muchas familias y en consecuencia de sus gobernantes, cada cual a su nivel. No obstante, así sea a nivel de una persona común y corriente, no deja de ser corrupción. Con lo cual no estoy diciendo que todas las personas de países tercermundistas sean corruptos. Por supuesto que no, no son matemáticas. Estoy generalizando. En cada país, Venezuela, Colombia, Yemen, Somalia, todos estos países que están hasta abajo del ranking mundial de corrupción o de calidad de vida, en todos esos países hay gente de gran calidad. Y yo los conozco, tengo amigos de esos países. Y son personas ejemplares. Por supuesto que las hay. Pero hablamos también de porcentajes. La sociedad civil debe organizarse y fortalecerse a sí misma, como individuos y como grupo, para después controlar y poner en cintura a los funcionarios incapaces o corruptos. Por supuesto que los pueblos centroamericanos y latinoamericanos lo pueden hacer. Algunos ya lo han hecho. Y una de las formas más eficientes para fortalecer a la sociedad civil es fortalecer a la familia. Y la forma de hacerlo por excelencia es la educación. Nada menos y nada más. La educación es fundamental. Fue la razón por la cual yo estudié pedagogía. Pero igualmente deberá ser una educación cósmicamente fundamentada, que por cierto, ya existe ese tipo de educación educativa, al menos modelos que se acercan más que los anteriores, pero existen en porcentaje muy bajo. Son prácticamente inexistentes si hablamos en porcentajes. Pero bueno, ese es otro tema. Sin duda, cada nación tiene dentro de su territorio, como ya lo dije, ciudadanos de gran calidad, personas brillantes y de gran coeficiente intelectual, pero podrían ser minoría. Por eso es que potencialmente pueden caer en la miseria. En este sentido, el Libro Azul nuevamente pone el dedo en la llaga y dice que ninguna sociedad ha progresado mucho permitiendo la ociosidad o tolerando la miseria, pero jamás podrán eliminarse la miseria y la dependencia si las cepas defectuosas y degradadas son mantenidas gratis y se les permite reproducirse sin restricciones. Uno pudiera pensar que estos riesgos son propios de países con tendencias comunistas. Y hay mucho de cierto, pero igualmente vemos este paternalismo en naciones netamente capitalistas. Por ejemplo, Estados Unidos en el 2021 invirtió 111,000 millones de dólares, repito, 111,000 millones de dólares en cupones SNAP, S-N-A-P, que son cupones de alimentos que se les da a gente necesitada, que luego se vuelve una costumbre y eso preserva justamente la holgazanería. Estados como Nueva York, por ley, recibe a todos los migrantes
y les satisface necesidades básicas. Si no se toman medidas, este estado podría colapsar. Ya hay muchas personas que están dando las señales de alarma. Hay muchos indicios de que algo fuerte puede ocurrir. En fin, las consecuencias de la migración ya son visibles. Como ya lo dije, países ejemplares como Suecia u Holanda se hallan en problemas graves. Igual lo vemos en Alemania, Reino Unido, España, Francia, entre otros. Polonia no es el caso. No es el caso. La otrora Polonia socialista hoy se levanta con gran rapidez como una gran nación. Yo estoy sorprendido. Y entre muchas de sus estrategias, limita al máximo la entrada de inmigrantes. Australia y Noruega igualmente. Son muy, pero muy selectivos y estrictos a la entrada de extranjeros. Todo parece indicar que aquellos países que por un acto humanista o de derechos humanos o un acto paternalista o por necesidades de mano de obra barata abrieron sus fronteras a migrantes, generalmente de razas oscuras, ahora tienen enormes problemas de delincuencia. Habría que ver si existe una relación entre raza oscura y delincuencia. Estadísticamente, así se observa, pero habría que hacer un estudio mucho más profundo. Para cerrar el video, quiero abordar un par de puntos más. Si usted le da un vistazo a la situación mundial, encontrará que verdaderamente existe un problema que tenemos que resolver en torno a la migración. Yo he revisado audiencias públicas de políticos y también entrevistas a los migrantes. Y en general cada cual busca resolver intereses propios, ya sean personales o como nación. Suelen surgir culpas, culpar a todo mundo. Hay quien dice que los gobiernos deben acoger a los migrantes y atender sus necesidades. Otros optan por cerrar las fronteras, así como lo intentó hacer Donald Trump, construir muros y militarizar las fronteras. Hay quien culpa a los presidentes de los países en crisis por no crear condiciones dignas para la vida en sus territorios. Hay quien culpa y ataca a los migrantes. Les llaman flojos, sucios, delincuentes, que exigen casa y alimentos gratis, que exigen derechos pero no obligaciones. Pero cuando escuchamos a los migrantes, afirman que huyen de su país por amenazas políticas, por corrupción y miseria. Expresan su deseo de trabajar para ayudar a sus familias. Denuncian también discriminación y malos tratos. Simplemente afirman que quieren ganarse la vida de manera honesta y con mejores condiciones laborales. Hay gente de gran valor que emigra. Y quiero aclarar algo. Puede haber asesinos, como los hay negros y blancos y morenos. Pero hablamos de estadística. Esa es la diferencia. Porque alguien me decía, es que también blancos asesinan. Por supuesto. Por supuesto. Nadie está diciendo que no. Así como hay negros que tienen premio Nobel, así como hay negros que son científicos excelentes o humanistas excelentes, así también como hay blancos asesinos y holgazanes. Nadie está negando eso. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo soy prieto. Yo soy prieto. Y no he asesinado a nadie en ese aspecto. Soy respetuoso de la vida, de todo tipo de vida. Desde un simple ratoncito, gatos y perros y todo. Pero bueno, no es el punto hablar de mí. En fin, hay toda una cantidad de argumentos para justificar un proceder. Cada una de estas cosas deberían analizarse a profundidad, pero nos llevaría mucho tiempo. Finalmente, cada ser humano, así como cada familia, estado o nación, buscan resolver sus necesidades. Cada migrante es un yo
y alrededor de él se halla una realidad dentro de la cual ese yo busca vivir o sobrevivir. Los instintos son muy fuertes, muy fuertes. Si tenemos miedo, buscamos seguridad. ¿No es así? Si tenemos hambre, buscamos comida. Si tenemos frío, buscamos abrigo. Si nos sentimos solos, buscamos compañía, etc. Y cada cual lo hará de acuerdo a sus capacidades materiales, morales y de valores supremos. Hay quien tiene hambre y roba. Hay quien quiere lujos y roba. Hay quien tiene hambre y trabaja. Hay quien quiere lujos y trabaja. Y pueden ser negros, prietos, amarillos o güeros. Todos pueden estar involucrados en este tipo de situaciones. No olvide que usted, o un presidente, o el Papa en el Vaticano, así como cada migrante, existe algo que nos mueve: el instinto de la autoconservación. El instinto de la autoconservación sumado al de la autoperpetuación. Y cuando éstas se han asegurado, después viene la autogratificación. Todos, por naturaleza, buscamos eso. Nadie busca pasarla mal. Quien no tiene las condiciones en su territorio y no las puede crear, entonces migra a donde sí existen. No hay nada malo en eso. No hay nada que impida hacerlo. Es parte de nuestros instintos. Pero a su vez, los que ya han logrado esas condiciones en sus territorios buscarán no perderlas. Con todo derecho lucharán por conservar ese nivel de vida ganado, a veces por siglos de trabajo. Las migraciones están confrontando a ambas. Vea cómo es una confrontación. Al que no lo tiene y migra para tenerlas, y al que la tiene y lucha para conservarlas. Y me pregunto si alguien es culpable en esta confrontación. ¿Habrá culpables? Todos tenemos derecho a vivir bien, pero debemos luchar para lograr ese bienestar. La pregunta es si la necesidad de vivir bien nos da el derecho de invadir territorios paradisíacos que otros han construido con trabajo arduo e inteligente. Me pregunto, ¿hasta dónde estamos obligados a atender las necesidades de grupos humanos de otras naciones que han sido incapaces de crearlas en sus propias naciones? ¿Hasta dónde nuestras acciones buscan las mejores condiciones de vida para esta y las generaciones venideras? ¿O hasta dónde el ser humano egoísta e ignorante busca satisfacerse solo a sí mismo y reclama derechos para sí mismo, pero se olvida poner lo que le corresponde para edificar un mundo mejor para millones de humanos que habrán de nacer en el futuro? Pregúntese lo siguiente: ¿para quién sembramos en la parcela de la vida? ¿Para mí? ¿Para usted? ¿O para todos? Incluidos a los que aún no nacen y que no conozco. ¿Qué tan prudente es buscar culpables? Porque si de eso se trata, pues entonces los culpables originales, según el Libro Azul, serían Caligastia y Eva, ya que de ahí perdimos toda ayuda del mundo espiritual, lo que provocó esta degradación racial y en consecuencia infinidad de problemas, como la miseria en ciertas naciones y su consecuente migración de sus ciudadanos para buscar mejores condiciones de vida para sus hijos.
Mal harían si no lo hacen. Tienen todo el derecho y la obligación de buscar las condiciones. La pregunta es cómo hacerlo. Y a veces la ética no cabe aquí. Cuando se trata de sobrevivir, la ética a veces queda en segundo término. Esto no significa que si las cosas así son, debamos cruzarnos de brazos. Al contrario, nosotros somos los que estamos aquí. Estamos aquí. Debemos resolver nuestras tribulaciones. Ahora vemos migrantes de todas las naciones, seguramente la mayoría de ellas sinceras, personas que verdaderamente se hallan angustiadas, preocupadas por sus hijos y familias, como seguramente también viajan en la caravana personas que buscan una vida fácil, oportunistas, flojos y sin duda con potencial hacia la delincuencia. Viaja de todo. Yo estoy seguro que la mayoría son personas buenas. El problema es que no hay forma de identificarlos y terminan dentro de un territorio que lo que menos necesita son personas que vengan a romper con la paz y armonía. Si verdaderamente hubo una falta genética, entonces esa falta racial la llevamos dentro. No podemos eliminarla. No tengo duda que esta falta racial provoca incapacidad de discernimiento, una conciencia empobrecida. Y recuerda una cosa, podemos observar migrantes honestos. Creo que así son la mayoría, pero el detalle es que la honestidad, para que sea verdaderamente fructífera socialmente, debe ser esclarecida, como ya lo he mencionado en otros videos. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo. Si el libro azul es correcto, además de la ciencia que ha estudiado la cuestión genética, existe una barrera biológica en ciertas razas debilitadas que no permite ver con claridad, es decir, discernir significados. El problema del migrante es que lleva a otra nación, de cualquier tipo de migrante, sea venezolano o aquellas hordas bárbaras que invadieron Roma, o los kurdos, los somalíes, los mexicanos que también han emigrado a Estados Unidos y Canadá, etc. Pues bueno, el problema de estos migrantes es que lleva a otra nación un yo que se desempeña de acuerdo a su capacidad de pensamiento y por lo tanto aplica un nivel de moralidad ahí donde se halle. Con pequeños detalles nos podemos dar cuenta de una concepción de realidad. Por ejemplo, he observado en algunos vídeos de migrantes que van de paso por ciudades, como por ejemplo por aquí, por la Ciudad de México han pasado, y por donde se asientan estas migraciones para descansar, que pueden ser varios días, al retirarse de ese espacio que ocupaban, que por ejemplo puede ser un jardín que en un inicio estaba bien cuidado, pues lo dejan destruido y con gran cantidad de basura. Pañales tirados, envases PET, bolsas de plástico, unos tenis viejos tirados, etc. Pareciera que ser migrantes les da el derecho de violar todas las reglas morales. El migrante lleva a otro espacio no solo una persona exigiendo derechos, sino además lleva un nivel cultural, lleva un nivel educativo, lleva costumbres y hábitos. En pocas palabras, lleva un estado de conciencia, pero sobre todo llevan una genética, buena o mala, pero la llevan. Y eso es algo que dejará huella por donde pasen o al lugar donde se establezcan. Y repito, hay migrantes de gran calidad. Yo tuve unos amigos salvadoreños que emigraron hacia Canadá
y estuvieron hospedados en casa de un amigo. Conviví con ellos porque se le dio trabajo temporal a uno de ellos. Era la persona más fina y más honesta que se puedan imaginar. Eran salvadoreños. Se llama Polo. Finalmente él terminó, ojalá él pudiera ver este video porque perdí contacto con él. Era una persona excelente. Bueno, nada más lo digo como un paréntesis. Para analizar estos puntos y no caer en creencias sentimentales, debemos analizar las estadísticas. Y deseo destacar la buena o mala genética que cada cultura lleva. Por ejemplo, la conquista de los bárbaros sobre Roma. Estas culturas eran esencialmente nórdicas. Si bien aún en un proceso evolutivo, era una genética muy elevada. Tenían gran parte del plasma andita. La llegada de estas razas a la cultura romana benefició enormemente a los romanos. A la larga, de ahí surgieron grandes líderes de la historia. Pero en los casos que ya he mencionado, por ejemplo, Suecia, vemos que no ha ocurrido así, al menos hasta ahora, ya que el tipo de migrantes les está causando muchos problemas sociales, sobre todo delincuencia. En el caso de los latinoamericanos migrantes a Estados Unidos y Canadá, y según el Libro Azul, pues llevan una genética del hombre rojo y del hombre blanco a través de los españoles, de la conquista española. Y en ciertos casos, mayor o menor porcentaje de raza índigo. Deberemos preguntarnos qué efecto tendrá a la larga esa genética incrustada a la ya altamente mezclada nación estadounidense. La genética venezolana, la genética mexicana, peruana, colombiana, centroamericana y en general latinoamericana tienen una genética similar. En algunos casos con mucho mayor plasma azul, como por ejemplo Uruguay y Argentina. Otros con mayor plasma índigo, por ejemplo Colombia o algunos países del Caribe, como Cuba. En fin, eso es un tema muy extenso. El punto es que muchas grandes naciones se formaron desde hace cientos de años con un tipo de cultura racial y ahora, en el siglo XXI, llegan otras diferentes. Esto significa que habrá un encuentro de culturas, de genéticas, de costumbres, de fortalezas y debilidades. Y además habrá un encuentro de leyes y estrategias políticas con estos nuevos migrantes, y que estos gobiernos habrán de intentar regular e integrarlos. Será un laboratorio genético y cultural, principalmente Estados Unidos, donde habitan prácticamente todas las razas. Un laboratorio donde veremos, o donde ya estamos viendo más bien los resultados. Estados Unidos es una nación con tremenda crisis en todos los sentidos. Una nación que tuvo su momento de grandeza, pero que poco a poco ha ido degradándose. Pero sigue a la cabeza del mundo. Si no por las buenas, por vía militar y económica. Bien lo sabemos, muchas naciones. Yo no tengo duda, un yo de nula conciencia espiritual busca autogratificación inmediata, desenfrenada y de manera fácil. Su yo es prioritario porque es egoísta. Jamás trabajará para un futuro mejor colectivo. Y un yo de alta conciencia espiritual protege al nosotros social, del presente y del futuro. Incluso podría autosacrificarse en aras de una sociedad más elevada. Ha ocurrido con grandes personajes de la historia. El egoísmo nos hace pensar que el mundo está para satisfacer al yo de cada quien. Pero no olvidemos que ese yo es pasajero.
permanece en el mundo material un insignificante lapso de tiempo. No obstante, el nosotros generacional es potencialmente eterno. Sostiene la delicada línea de la civilización humana en permanente movimiento evolutivo. Lo sostienen las manos humanas que inteligentemente trabajan. Es un llegar, sostener y retirarse. Es un hacer, trabajar y morir personal. Pero el vértice de la civilización evolutiva no para. Ese no muere. Vibra en un cambio incansable en la cima de la voluntad humana, en un eterno presente constante, movido y sostenido por los seres humanos que tienen la oportunidad de existir vivos en un determinado tiempo en la aventura humana. Quien sea quien lo haya hecho, nos ha dado la oportunidad de expresarnos en este espacio y en este tiempo. Hagamos que valga la pena. Pues bien, hemos llegado al final. Quiero cerrar con un fragmento del Libro Azul. Por cierto, un fragmento bastante duro, que sin duda para muchos parecerá bastante cruel. ¿Tendrán los dirigentes de Urantia la perspicacia y la valentía para fomentar la multiplicación del ser humano medio o estable en vez de los extremos de los supernormales y los grupos cada vez mayores de subnormales? Se debe fomentar al hombre normal. Él es la espina dorsal de la civilización y la fuente de los genios mutantes de la raza. Se deberá mantener al hombre subnormal bajo el control de la sociedad. No se deben producir más de los que se requieren para atender a los niveles inferiores de la industria. Aquellas tareas que requieren inteligencia por encima del nivel animal, pero de exigencia tan exiguas como para dar constancia de verdadera esclavitud y subyugación a los tipos superiores de la humanidad. Si usted ha llegado hasta aquí, pues le felicito, le agradezco su paciencia. Pues palabras duras, bastante fuertes las que nos ofrece el libro de Urantia, ¿no le parece? ¿Usted qué piensa? Y le pregunto, ¿usted le cree a este libro? ¿Confía en esta fuente? ¿Será que es verdaderamente una fuente espiritual? ¿O no será que este libro fue escrito por seres de mentalidad oscura o demoníaca para un control mundial? Independientemente de que sea falso o verdadero, es nuestra obligación reflexionar sobre el tema de la migración y sobre muchos temas. Cada cual deberá hallar sus propias respuestas. Lo espero con sus comentarios. No olvide darle like, comentar y compartir. Por cierto, pronto seré también migrante. Pronto voy a ser migrante. Pero no me voy a Estados Unidos. No. Creo que jamás me iría a esa nación. Tampoco me voy a Suecia, aunque esa nación sí me gusta. Me iré más cerquita, saldré de la Ciudad de México y buscaré un pedazo de tierra en algún pueblo tranquilo de algún estado cercano. Quizás en el estado de Hidalgo, aún no lo sé. Pero bueno, ese es el plan, todavía me falta algún tiempo. Tengo que arreglar varias cosas. Y bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva el destino. Finalmente quiero compartirles que estoy preparando un tema esencial para entender muchos de los fenómenos sociales, que está también, por supuesto, incluida la migración, y sobre todo para comprender la importancia del devenir generacional. Este tema surgió
por la formación espontánea de un arco espiritual. Por ahora le he llamado el vértice permanente o el Volvebatur in Altum. Sugiero no se lo pierda. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.